empecemos por acá. Buenos días, señor presidente. Juan Hernández de Hierro Basta. Empezando con la pregunta obligada, en este caso del Tren Maya. ¿Qué es lo que ahorita le falta precisamente para ya asegurar que en diciembre va a estar inaugurado? Y bueno, una de las preguntas que ha venido surgiendo a lo largo de estos meses, ¿cómo fue que usted soñó, ideó esta obra del Tren Maya? Y a final de cuentas también siempre sale este señalamiento que hacía una senadora del PAN, no la voy a mencionar, pero ¿se le está dando demasiado al sureste? Sería esa mi primera pregunta. Bueno, es una obra muy importante que se concibió desde el gobierno del general Cárdenas, la integración del sureste a través del ferrocarril. Acuérdense de que el primer tren que hubo de pasajeros fue el de México a Veracruz, el de la Ciudad de México a Veracruz. Ese tren se inició en el gobierno del presidente Juárez y se concluyó en el gobierno del presidente Lerdo. Fue todo un acontecimiento, 600, 700 kilómetros. Ese fue el primer tren, 1873 más o menos. Y luego, en el gobierno de Porfirio Díaz, se hicieron muchas líneas, se comunicó por ferrocarril todo el país, más de 20,000 kilómetros de líneas férreas construyó Porfirio Díaz, claro, en 34 años, incluyendo los 4 de su compadre, 73. No me afectó mucho. Luego de la revolución lo mismo. Tomen en cuenta que al final del porfiriato estaba comunicado todo el país. El auge de la laguna de Torreón fue a partir de que se creó la estación del ferrocarril en Torreón, y así en muchas ciudades, en puertos, porque era comunicación hacia la frontera y hacia los puertos. También por eso se hizo, acuérdense, la revolución a caballo y en ferrocarril, en trenes. Después de la revolución se siguieron construyendo líneas férreas y llega el periodo neoliberal. Esto es también para los jóvenes que se encargaron de destruirlo todo, y en un abrir y cerrar de ojos acabaron con los ferrocarriles. Cedillo, se cancelaron todos los trenes de pasajeros del país, como 150 años de historia, y todavía hay quienes aplauden a Cedillo y a los tecnócratas y quisieran que regresaran, sí, pero lo que se robaron, porque además con mucho cinismo Cedillo entrega los ferrocarriles a 2 empresas. Imagínense, todos los ferrocarriles de México a 2 empresas. Vamos hablando de que una empresa le entregó 15,000 kilómetros y a la otra lo mismo, 12,000 kilómetros. Y se fue a trabajar Cedillo, después de haberles entregado los ferrocarriles, a una de esas empresas como asesor, luego de ser presidente de México. Imagínense cuánta degradación. Todo eso se vivió. En el caso del sureste, el tren que se diseña de Veracruz hacia Yucatán, aunque había trenes de vías angostas, todo lo que fue el auge del Enequén, había un tren, por ejemplo, que podría llamarse el tren de la desdicha o de la muerte, de un puerto que crearon en el Porfiriato, Vigía Chico se llama, frente a Carrillo Puerto, que estaba ahí Chan Santa Cruz. Entonces ahí llegaban los barcos con los presos cuando Quintana Roo era una cárcel, era la Siberia tropical, y de ahí había un ferrocarril hasta Carrillo Puerto. Sí, en la guerra contra los mayas, sí. Ahí se entrenaron los militares más asesinos
y represores. Ahí estuvo Victoriano Huerta, ahí lo nombraron general, ascendió a general por reprimir y quemar a Cumal, una comunidad que está ahora en la zona turística de Playa del Carmen. Fíjense las vueltas, ¿no?, que da la vida. Eso que era un infierno verde se convirtió en un paraíso. Pero bueno, empezaron a hacer el ferrocarril del sureste y lo inauguró el presidente Miguel Alemán, fue el que inauguró. Hay una crónica muy buena de un periodista y intelectual. Estuvo Fernando Benítez, sí, pero no en esa gira, él estuvo después, no sé si después o antes. Sus crónicas sobre el sureste son extraordinarias, de cómo era el sureste. Salvador Novo, él acompañó al presidente alemán en el tren para inaugurar el ferrocarril del sureste en ese entonces, Salvador Novo. Antes del tren, toda la comunicación era por barco. Era la época también que vivir cerca del mar era vivir cerca del mundo. Por eso el florecimiento cultural de Yucatán, de Campeche, porque todo se hacía por barco. Se llegaba desde luego a Europa por barco y había pues la marina o los barcos de cabotaje que iban por todos los puertos. Eso antes del ferrocarril. No había llegado la carretera al sureste. La carretera llega a Tabasco, por ejemplo, un sexenio después, con don Adolfo Ruiz Cortines llega la carretera allá. Pero ya estaba el ferrocarril. Entonces se desarrolló el ferrocarril para desarrollar el sureste, aun cuando en el Porfiriato estaba el ferrocarril que hablábamos de vías angostas para el desarrollo del Enequén, y ya había ferrocarril de Mérida a Valladolid y a otros pueblos de Yucatán. Entonces, cuando desmantelan los ferrocarriles, cuando los privatizan, tenían tan abandonado el sureste que ni siquiera concesionaron o no les importó entregar la concesión del ferrocarril del sureste ni la del istmo. No les interesaba el sureste ni siquiera para robar, por el abandono en que estaba. Cuando yo llego a la presidencia, bueno, desde antes que me entero de que no habían concesionado estos ferrocarriles, me puse muy contento, porque no es lo mismo hacer un tren nuevo que hacerlo sobre un derecho de vía, donde ya existía un ferrocarril. Entonces, mucho del ferrocarril nuevo, del Tren Maya y desde luego el del Istmo, pues es sobre la vía que se construyó hace mucho tiempo. Hay un derecho de vía que facilitó mucho las cosas. Sin embargo, hemos tenido que estar enfrentando muchos obstáculos, aun cuando se trata de una obra importantísima. Yo considero que esta obra va a significar el porvenir económico, social del sureste, porque ¿de qué se va a vivir hacia adelante las nuevas generaciones en el sureste? Se ha vivido de la agricultura, del petróleo, de la ganadería y en los años recientes del turismo. Pero de todas esas actividades, la que tiene más potencial hacia adelante es el turismo. Imagínense que llegan 30 millones de turistas al año a Cancún, lo que significa el que podamos bajar esos turistas, internarlos a el sur de Quintana Roo, porque Cancún es el norte, y llegaba el desarrollo en Quintana Roo hasta Tulum. Ya Carrillo Puerto, al sur, ya estaba en el abandono, le llamaban hasta hace poco
Carrillo Muerto. Y luego Chetumal, que tenía auge, pero llega Salinas y decreta que ya no iba a ser zona franca, zona libre, porque se podía ir a comprar mercancía del extranjero a Chetumal. Todavía, si ustedes van a Yucatán, a Campeche, pues les van a ofrecer postres de queso, de bola, que es riquísimo, o queso holandés de Chetumal, y electrodomésticos, y había comercio. Con Salinas se cancela todos y se queda en el abandono. Entonces, con el Tren Maya, el turista va a poder bajar, va a poder visitar el sur de Quintana Roo, Campeche, que es bellísima en la parte vinculada, bueno, todo Campeche, a Guatemala, lo que hemos visto aquí de Calakmul, que es donde floreció con esplendor cultural, artístico, la gran cultura maya, cuando no habían esos límites que hay ahora, ¿no?, entre Guatemala y México. Es todo un territorio, ahí hay mucha cultura, mucho arte, y eso no se conoce. Y selva, fauna nativa. Entonces, y luego bajar y llegar a Palenque, que es como el joyal de América, y poder bajar de Cancún en tren a Mérida, de Mérida a Campeche, o sea, por el Golfo, por el Caribe, por la selva. Entonces, ¿cuál es la idea? Comunicar las antiguas ciudades mayas, comunicar el sureste, fomentar el turismo. Es futuro para toda la región. Bueno, pues esto lo hemos estado haciendo con mucho esfuerzo y enfrentando a gente irresponsable, sectaria, mafiosa, que no quisieran que se hiciera nada, que nada más piensan en ellos, muy egoístas, soberbios, corruptos. Por eso ayer se tomó la decisión de enviar un decreto para que toda esta región se convierta en una región, sobre todo los ferrocarriles, los puertos, aeropuertos, en una zona de seguridad nacional y de interés público. ¿Por qué? Dicen, es que no quiere el presidente que se sepa cuánto se está invirtiendo en el Tren Maya, porque hay negocios o hay corrupción. No, no somos iguales, nosotros no somos corruptos. Yo lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad. Además, engañan a la gente porque son personas inmorales, sin escrúpulos. El que se reserve una obra de estas como de seguridad nacional o de interés público no significa que no se va a informar, pero engañaron. Y como hay mucha gente que tiene ganas que les digan mentiras acerca de nosotros, que les digan algo en contra de nosotros, aunque sean mentiras, tú miénteme, que me gusta, si se trata de Andrés Manuel o de AMLO o del PG. Creo todo lo que me digas. Entonces, no hay ninguna disposición legal para negar información, pero eso es parte de la propaganda en contra, ¿no? Es decir, no quieren que se sepa nada. No, la Auditoría Superior de la Federación está constantemente haciendo su trabajo en todos los contratos del Tren Maya y en todas las obras, y no hay ningún problema en eso. Pero sí tenemos que proteger estas obras, porque estos insensatos, irresponsables, corruptos, además muy antipatriotas, pueden pararnos las obras, como ha sido su intención. No estoy inventando nada, no estoy hablando al tanteo.
Y tenemos que proteger, blindar estas obras de seguridad nacional y de interés público. Imagínense los beneficios para la gente del sureste, cancelados nada más por el capricho de estos fifís corruptos. Entonces tomamos la decisión, el Consejo de Seguridad Nacional, de decretar todas estas obras de seguridad nacional y de interés público. Y eso fue lo que se hizo ayer. ¿Y por qué nos preocupa? ¿Y por qué si se tomó la decisión de convertir estas obras en acciones de seguridad nacional? Porque los que están promoviendo los amparos en contra de todas estas obras están incluso recibiendo financiamiento del gobierno de Estados Unidos. Y eso lo podemos probar. Hay un despacho de la organización de Claudio X González, en donde está Gómez Mon, en donde está Cosío, en donde está un abogado Carvajal y otro abogado que es el que da la cara y es el que ha presentado todos los amparos. Y todos ellos forman parte de esta organización que recibe dinero del gobierno de Estados Unidos. Ya lo aceptaron en la agencia del gobierno de Estados Unidos, nada más que les siguen dando. Esto por un lado, pero por otro lado, imagínense el Poder Judicial y en particular la Suprema Corte, que está completamente en contra de nosotros y de la transformación del país, que forma parte también del mismo grupo conservador y corrupto, al grado que ayer me llegó una información acerca de que la presidenta de la Suprema Corte, no es eso de lo del chat, no, eso es, no, otra cosa que me preocupó más, no me preocupó, sino que pues me tiene que tener atento y que además le tengo que informar a la gente, porque los medios de información están también completamente amafiados. Repito, no informan, manipulan. Es todo un poder mediático. Cómo sus jefes saqueaban, robaban, humillaban a la mayoría del pueblo, sobre todo a los pobres de México, ahora están en una campaña en contra nuestra. Todos, les decía yo ayer, pues siempre los hemos padecido, pero ahora están como nunca. A lo mejor tiene que ver con las elecciones también en puerta, que no puedo hablar de eso. Pero todos, en coro, Ciro, López Dóriga, Zuckerman, Lore de Mola, Ricardo Rocha, todos, en contra. Ya la cadena esta de radio, que antes, pues ahí tenía un poquito más de equilibrio, o había un equilibrio desequilibrado, pero había equilibrio. ¿Cómo se llama? Fórmula, todos ahí. Proceso, Carmen Aristegui, todos. Lamentable, bueno, el Financiero, unos conductores de Milenio, los articulistas de Milenio, todos. Y dicen los dueños, no, pues nosotros no tenemos nada que ver, somos respetuosos, ¿no?, de la libertad de expresión. Entonces yo empiezo, cada vez que me dicen eso, empiezo a buscar a dónde está el tonto que se los cree.